Hola, buenas tardes con todos. Mi nombre es Mariuxi Grau. Soy presidenta de la Asociación de Estudiantes de Odontología de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y hoy nos encontramos en nuestra segunda semana de webinars. Como invitada a la doctora Leticia Peña, especialista en rehabilitación oral, que nos va a hablar acerca de las consideraciones en restauraciones adhesivas. Este es un tema importante y que tenemos que tener en cuenta al momento de llegar a las clínicas restauradoras con pacientes. Saber cuál es el mejor material, los protocolos, qué es lo que necesita. Eh, Son pasos que debemos de seguir y que son muy importantes. Así que, doctora, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación del día de hoy. Así que, bienvenida. Bueno, Mariuxi, Julio y todos los que hacen la asociación, nuevamente los felicito por esta iniciativa. Da esperanza ver que hay gente joven. Tengo una sobrina que siempre me dice, ay, ustedes siempre dicen que esta juventud, que esta juventud. Bueno, esta juventud saca la cara porque realmente mis chicos son muy empeñosos y realmente esta iniciativa me parece fantástica. Como les dije hace un rato, es una luz de esperanza en medio de todo lo que estamos viviendo. He tratado de hacer un resumen de lo que han sido mis clases, de lo que hemos leído. Hemos tenido invitados en clase de las diferentes casas comerciales. Y bueno, como dije anteriormente, esto no pretende ser la verdad absoluta, es como abrir un debate, pero es un poco una revisión que es de literatura, también de libros que llevamos de cabecera, uno de los cuales me facilitó Julio, que justamente es el que usan en la Universidad de Georgia, que es el de Sturtevant, el de Summit, bueno, Baratieri, que ya todos lo conocen, Macioli. Entonces, vamos adelante con el tema. Básicamente, las consideraciones clínicas, más allá biológicas y de materiales, que debemos tener claro en la cabeza para cuando vamos a hacer restauraciones adhesivas. Que no solo se trata en restauradora, porque en ortodoncia, para pegar los brackets, también estás usando odontología adhesiva. Entonces realmente el mundo cambió desde que apareció la odontología adhesiva. Algunos saben que mi papá fue odontólogo y yo lo vi trabajar muchos años sin tener nada, ningún material que se adhiera al diente. Esto realmente, un momento, que no quiere avanzar la presentación. ¿Por qué será? Problemas técnicos. ¿Será que me quedé atrapada con el puntero? Déjenme ver. Sí, esa es. Bueno, entonces la odontología adhesiva presenta una revolución para todos los odontólogos. Ustedes son muy jóvenes, pero como les dije, yo sí pude ver un poco la transición. Soy más viejita. Y realmente desde los 70s, estamos hablando, empezaron, ustedes saben la historia, buena pobre, que estaba viendo algo que hacían pinturas sobre metales y se le ocurrió aplicarlo a la odontología y empezó a aplicar el tratar de adherir materiales a los dientes. Luego realmente a fines de 80 y 90, esto es lo que agarra realmente fuerza, porque investigadores como Fusayama, Nakabayashi de Japón, luego Bertolotti, que lo regó en los Estados Unidos, sacaron los adhesivos de cuarta generación, que ustedes los pueden ver aquí. Son estas dos botellitas en el que venía separado el adhesivo del primer. Este sigue siendo el estándar de oro, es decir, el que mejor en condiciones óptimas consigue una buena adhesión. Pero es un poco complicado utilizarlo en la clínica y siempre han seguido con las investigaciones tratando de conseguir adhesivos que sean más fáciles en el día a día de la práctica. Paralelamente, este cuadro me gustó mucho, lo saqué de un acto de odontología venezolana que a su vez lo sacó de un doctor Baines del 2005, y él más o menos decía la cronología, ¿no?, de cómo fueron desarrollándose las resinas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nuevamente, la luz de curado visible, que no es ni siquiera la que usamos ahora, porque primero empezó la luz halógena y luego la luz LED. Esto habría que actualizarlo. Pero recién a partir de los 90s es que ya se empieza a hacer el día a día el uso de estos materiales. Y había una cantidad de desarrollos de materiales en estos últimos años que se nos hace casi imposible y muy confuso tratar de saber qué usamos, para qué usamos, cómo lo usamos, y cometemos muchos errores, ¿verdad? Entonces miren que recién aquí se empezaron las resinas fluidas, luego las condensables, las microhíbridas, la de nano relleno, luego vinieron las bulk,
ahora hay las micro... Bueno, hay en cantidad. Entonces, ¿cuál es el gran problema que tenemos de los materiales adhesivos? Que son altamente sensibles a la técnica. Es decir, no funcionan igual en la mano de un operador que de otro operador, si no tienen el cuidado de todos los detalles que ya luego los voy a describir al momento de usarlos. No pasaba así con la amalgama. La amalgama no tenías que estar tan preocupado de que selle, que no selle. La amalgama se metía en la muela, luego por percolación se corroía el material y se sellaba, lo metías en un solo bloque. Eso no puedes hacer con una resina adhesiva. El que descubra una resina que se comporte como una amalgama, será millonario. Entonces es esencial comprender la composición y las funciones de cada material que utilizamos en la clínica. Muchas veces no leemos las especificaciones técnicas. Yo siempre les digo, tienen un material en la mano, investíguenlo, vean la especificación técnica, cómo dice el fabricante que debe usárselo, porque no todos son iguales. Ahorita les voy a hablar de generalidades, pero hay miles de marcas y miles de composiciones distintas. Esto me gustó, que lo leí, como les dije, en el libro de Operatoria Dental de Stuart Evans. Siempre el doctor Gallardo nos repite la odontología basada en evidencia. Eso es lo ideal. Nosotros deberíamos aplicar materiales basados en evidencia, pero la realidad es que para que sea algo basado en evidencia deben haber pasado 10 años de estudio para luego publicarlos. Y aquí los materiales salen año tras año y realmente los estamos probando en los pacientes. No hay artículos lo suficientemente contundentes, con pruebas fuertes o con muestras realizadas así con la rigurosidad como para decirnos este material es el que vale. Entonces tenemos que tener siempre en mente eso. El éxito de la restauración, ¿de qué va a depender? De que seleccionemos bien el material para la restauración que vamos a realizar. Eso es básico. Tenemos que saber los diferentes materiales para seleccionarlos y luego cómo los manipulamos. De eso va a depender el éxito de la restauración. Adicionalmente, bueno, pues el diagnóstico que hagamos y el plan de tratamiento correcto, ¿no? Entonces, conocer el material apropiado para cada caso, conocer su pronóstico y poderles decir a los pacientes. Estadísticamente una resina 5 a 8 años, no va a pretender que dure como una amalgama o una restauración de oro, que duran muchísimos años más, y decírselo al paciente, ¿no? Porque a veces creen que, yo les digo, es como el carro, hay que darle mantenimiento, no es que es para siempre, para toda la vida. Y la manipulación es la atención meticulosa a los detalles, es decir, hacer un buen aislamiento, utilizar una buena técnica de adhesión, utilizar la técnica incremental, que ya luego lo hablaremos. La polimerización es importantísima y muchas veces es pasada por alto. Los que me conocen saben que yo le he prestado mucha atención a las lámparas de fotocurado y cada vez está tomando más interés en las investigaciones. Y la selección correcta de matrices cuando vamos a realizar, por ejemplo, una clase 2, colocar bien las matrices y una serie de detalles más. He nombrado unos pocos solamente como para tener una idea, ¿no? Mario, si me dices si estoy yendo muy rápido, que yo tiendo a hablar muy rápido. No, está perfecto, doctora. Bueno, ¿qué es adhesión? Empecemos por ahí. Es el proceso mediante el cual dos superficies o materiales independientes diferentes se mantienen unidos sin la ayuda de fuerzas externas. Es decir, ¿cuáles son los materiales en los que a nosotros nos compete? Tenemos el material adhesivo. Bueno, tenemos primero el sustrato dental, tenemos el material que queremos adherirlo al sustrato dental, y tenemos el sistema adhesivo que vamos a utilizar, que es el que realmente va a hacer que este material se una al diente. Y en el caso de restauraciones indirectas, necesitamos otro material que a su vez se va a unir al material cemento y se va a adherir para que a su vez se adhiera al diente. La adhesión es la medida de la fuerza de atracción entre dos materiales diferentes. Diferente de la cohesión. La cohesión es cuando son dos atracción de un mismo material. Yo siempre les digo en clase, si yo hago una restauración y el paciente me regresa a los 2 días totalmente despegada la resina de la cavidad, ha sido una falla de adhesión.
Pero si regresa el paciente y queda material en la restauración y se sale un pedazo, eso es una falla de cohesión, es decir, una capa de resina con la otra no se pegó bien. Ahora, conceptos básicos en adhesión. Nosotros estamos trabajando sobre sustratos dentales totalmente diferentes. Una cosa es adherirnos al esmalte y otra cosa es adherirnos a la dentina. La adhesión al esmalte nunca significó un problema. ¿Por qué? Porque el esmalte tiene mucha composición inorgánica. La dentina, en cambio, sí dio muchos dolores de cabeza y ha tomado mucho tiempo, y aún hay muchos autores que no se confían en la adhesión correctamente realizada a la dentina. Como sabemos, el esmalte, prismas inorgánicos, se le aplica ácido, se crean irregularidades y penetra luego el bonding. La dentina, en cambio, es un tejido muy variable. Por ejemplo, la dentina más profunda es mucho más húmeda, tiene muchos más túbulos dentinarios, mucho más agua. La dentina superficial no lo es así. Tenemos aparte que la dentina varía de acuerdo con la edad y también de acuerdo a una agresión. Tenemos dentina reparativa, dentina esclerótica. Entonces, y aparte su íntima relación con la pulpa, que muchos piensan que debería ser un solo tejido, el complejo dentino-pulpar. Entonces, nuevamente, tenemos que fijarnos en el momento que vamos a restaurar una pieza. ¿Qué voy a hacer? Voy a adherirme sobre esmalte. Por eso las carillas de porcelana, que solamente vas en esmalte, no se te van a despegar nunca. Pero si ya pusiste dentina porque tallaste demasiado, ya te empiezas a preocupar si realmente has conseguido una buena adhesión en esa dentina. Nuevamente, es muy diferente, los dos son dentina, lo único que varía es la profundidad. Más profunda, muchísimos túbulos, más húmedo, menos profunda, menos humedad. Lo mismo, es decir, la composición, el esmalte, por peso y por volumen, tejido inorgánico, 95%. Por volumen, 86%. Dentina en cantidad de agua y tejido orgánico, tenemos casi un 50%, etc. ¿Qué es favorable para la adhesión? Lo favorable es que el sustrato, es decir, el tejido dentario, esté totalmente limpio, que tenga una alta energía de superficie, un bajo ángulo de contacto. ¿Qué significa? Que si yo aplico el adhesivo se escurre, como que el adhesivo se riega. No como cuando echamos una gotita de agua en un sartén con aceite y se queda así como en suspensión. Ahí no se está humectando bien. Si es que el ángulo es bajo, va a haber una excelente humectación y entonces vamos a tener una adhesión más favorable. Los fabricantes de productos siempre están intentando conseguir esto, la buena humectación. Entonces, decimos que es favorable el sustrato limpio. Llevémoslo a la clínica. Tengo mi pieza dentaria, ¿qué voy a hacer? Indispensable el aislamiento. Tenemos que aislar para que no haya saliva, para que no haya líquido crevicular, para que no haya en un momento dado sangre, no se contamine el diente y nos va a perjudicar la adhesión. El aislamiento ideal debería ser el aislamiento absoluto. Por eso debemos entrenarnos. Espero que hayan visto la charla del doctor Quiroga, que estuvo excelente, y yo le estoy comprometiendo que nos haga un taller, porque eso es practicando, y la curva de aprendizaje es fea, y muchas veces queremos dejar ese dique a un lado, pero si queremos tener la certeza de que va a haber una buena adhesión, lo ideal es hacer un aislamiento absoluto. ¿Qué más podemos hacer? Limpiar el sustrato dentario antes de aplicar el sistema adhesivo. ¿Cómo lo vamos a limpiar? Con una copita de caucho, un poquito de piedra pómez, limpiamos bien, un poco de agua, enjuagamos y luego secamos con cuidado, ¿verdad? Secamos, ¿no? Resecamos, que ese es otro tema que vamos a hablar después. Y luego, aplicar el adhesivo de una forma correcta, un poco adelantándome de lo que yo veo. El adhesivo no es solo que se coloca ahí, tienen que frotar el adhesivo, tienen que hacer que penetre bien el adhesivo. Suavemente, tampoco van a frotar muy fuerte. Y luego tienen que airearlo con la jeringa triple. Esperemos que su jeringa esté libre de agua y libre de aceite. Por eso hay algunos que prefieren otros métodos porque no confían en su jeringa triple. Tienen que airearlo. De esta forma, los solventes se evaporan y se ayuda a que, y luego se le pone otra capita
y es muy importante que quede bien impregnado del adhesivo la restauración. Pero antes de hacer tanta belleza, lo más importante es el diagnóstico. Yo veo que a veces nos esmeramos demasiado en hacer una resina perfecta, con todas las translucideces, color dentina, color translúcido, color incisal, igual del molar, que quede espectacular, pero dejamos de lado el diagnóstico. Yo puedo hacer un edificio espectacular, pero si el terreno es malo, se me va a hundir el edificio, va a fracasar. Entonces es indispensable que ustedes se detengan en el diagnóstico. Anamnesis, preguntarle al paciente, ¿le duele? ¿Desde cuándo le duele? ¿Cómo le duele? Ya la doctora Kerstin les habló mucho de eso, ¿no? De detectar si estamos ante una pulpitis reversible, irreversible, una necrosis, y eso solo lo sabemos con preguntas. Igual si el paciente tiene parafunción, tenemos que escuchar mucho al paciente y anotar, todo lo anotamos. Luego el examen clínico, debemos observar muchísimas cosas. Debemos observar si hay fractura, debemos observar si el paciente tiene una correcta higiene, si está lleno de sarro, de enfermedad periodontal. No vamos a trabajar una resina maravillosa en una boca que nos va a llevar al fracaso, porque está llena de bacterias y porque tiene una actividad cariogénica muy alta y el paciente no tiene una buena higiene. Entonces primero debemos resolver eso. Temporalmente podemos hacer unas restauraciones de ionómero con modificado en resina que libera flúor, hasta lograr controlar que ese medio en el que va a estar esta restauración sea el correcto o el más adecuado. Y finalmente el examen radiográfico, por decir lo menos, ¿no? Entonces nuevamente, examen clínico. ¿Qué vamos a ver? Si hay una exposición, ¿cómo fue causada? Si hay un problema de una fístula, si hay un problema de problemas periodontales, si hay movilidad, tenemos que hacer percusión, tenemos que ver el riesgo de caries del paciente y, de ser necesario, remitirlo al especialista. Entonces ahí lo mandamos al doctor Gim, que le haga toda la limpieza y todo lo deje periodontalmente bien al paciente antes de trabajar, o se lo mandamos a la doctora Kerstin, la doctora Jenny, al de endodoncistas, para que esa pulpa esté en un estado bueno, y les damos fisioterapia al paciente para que aprenda a limpiarse bien, disminuimos el riesgo de caries. Como ya les dije, hay muchas formas, pero tenemos que estar en un medio adecuado. No podemos trabajar en bocas que están totalmente llenas de placa y con ácidos, y va a llevarnos al fracaso. También tenemos que recordar los diagnósticos, que ahora más que nunca, entiendo que en cariología ustedes le dan mucho el ICTAS, es decir, siempre la mentalidad ahora es respetar lo más que se pueda el tejido, ser lo menos invasivos que necesitemos ser. Muchas veces con aplicaciones de flúor o con un sellante conseguimos detener el problema y no hacer cavidad por hacer cavidad. Siempre removemos todas las caries y el tejido reblandecido con este concepto en mente: preservar en lo más se pueda la estructura dentaria. ¿Qué vamos a ver en la radiografía? A veces el paciente dice, no le duele nada, no le duele. Le tomamos una radiografía y tiene ahí un absceso crónico que ni se ha dado cuenta que lo tiene. No vamos a hacer una restauración aquí sin antes tener salud. Esto primero se va al especialista de endodoncia. Retratamiento, tratamiento de conducto. Observamos de repente que hay caries por debajo de restauraciones, que se las ve aparentemente bien, pero en una aleta de mordida nos damos cuenta que hay lesiones. Y algo muy importante, especialmente cuando vamos a hacer clase 2, tenemos que ver la altura de la cresta alveolar en relación al defecto de la restauración. Acordémonos siempre del espesor biológico, que eso ya ustedes lo han visto. Nosotros tenemos que respetar eso, o si no, hacemos una restauración y al poco tiempo vamos a tener problemas en el tejido alrededor del diente. Entonces acuérdense de respetar los 3 milímetros, y si no los hay, nuevamente se va al especialista para que le haga un alargamiento de corona. Es decir, que elimine un poco aquí el hueso, retroceda la encía, y ahí sí podemos trabajar sin problemas, esperando el tiempo adecuado, ¿no? Que ya sabemos cuánto es. Aislamiento. Estas perlas las saqué de unos alumnos míos.
Bueno, como dije, la curva de aislamiento es un poquito difícil, pero creo que si tenemos el criterio de que el aislamiento lo estamos realizando para evitar que haya humedad y que el sustrato esté limpio, esto no cumple para nada la función. Muy bonito el aislamiento y por acá entra toda la humedad y todo lo que quieran. Y en el caso de acá quizás no entra, pero el pobre paciente se quedó sin respirar, le aisló hasta el ojo. Entonces, punto importante, cuando vayan a aislar, recuerden perforar bien el dique. Recuerden hacer lo que el doctor Quiroga decía, dividirlo en 4 para hacer las perforaciones en el lugar correcto, utilizar plantillas, y en la mayoría de los casos eso les va a facilitar muchísimo al momento de aislar, que sigo diciendo, no es fácil, es práctica y práctica y práctica. Luego vamos a proceder a remover la caries. En caso de que tenemos que romper esmalte, vamos a utilizar fresas de alta velocidad, pueden ser de carburo, de diamante, eliminando la capa de esmalte que nos impide llegar a la cavidad. Y luego con fresas de baja velocidad, utilizando las del tamaño de la lesión, ni muy chiquitas, ni muy grandes, las justas, vamos a eliminar suavemente con irrigación y vamos a también eliminar con cucharillas bien afiladas. Esto es muy importante tener en cuenta. Una de las iatrogenias que comete el odontólogo es que utiliza fresas por 20 años, no las cambia. La mayoría de las fresas que nos venden aquí deberían ser desechables. Las que son un poquito más caras, que cuestan más de $8 cada una, se deberían usar 6 veces y botarlas. ¿Por qué? Porque hay un estudio sobre eso. El filo se va perdiendo, entonces traten de pelar una manzana con un cuchillo sin filo. Se van quedando restos muchas veces en el entramado, especialmente de diamante, difíciles de limpiar y van dañando la capacidad de corte. Al pasar eso, empieza a calentar mucho la pieza y este calor va a llegar a la pulpa con una pulpitis y ustedes están ocasionando un daño. Además que se demoran el triple y ustedes saben que hay que saber trabajar rápido para el beneficio del paciente e incluso para ustedes, para la parte económica, ¿verdad? Recordar un poco cómo se propaga la caries, ¿verdad? Es en forma de cono. Y eliminar, aquí por ejemplo, este esmalte, por más de que queramos preservar el esmalte, no podemos llegar a esta lesión. Entonces ahí nos vemos obligados a eliminar ese poco de esmalte, solamente con el fin de lograr limpiar bien la restauración, y también debemos de dejar prismas que tengan soporte, porque si no también va a fracasar luego nuestra restauración. Ahora pasamos al concepto de protección pulpar, que este es un tema un poco también complejo, porque hay muchas escuelas, hay muchas personas que no se atreven a lo nuevo o no confían en lo nuevo, pero básicamente, ¿cuál es el mejor protector para la pulpa? Es la dentina, es decir, que haya dentina preservada alrededor de la pulpa. Dicen los estudios que lo ideal es que haya 2 milímetros. Si tenemos menos, tenemos más chance de que haya un problema pulpar, especialmente si hay infiltración bacteriana, que es realmente el que produce problemas pulpares serios. Y estamos en rojo si hay 0.25 o 0.30. El concepto de protección pulpar era más en el tiempo de que se hacían metales, con el objetivo de evitar que el calor pase o que el galvanismo, es decir, las corrientes eléctricas, y por eso se hicieron un pocotón de liners y de bases. Pero ahora que entró en juego la adhesión, algunos dicen que no se necesita ya usar más ni ionómeros ni hidróxido de calcio. Hay unos que casi que graban la pulpa y dicen que les va bien. Los más conservadores, ¿qué es lo que dicen ahora? En caso de que estés muy, muy cerca de la pulpa, haces una protección pulpar indirecta, colocando una pequeña porción de hidróxido de calcio, pero muy pequeña, porque el hidróxido de calcio se disuelve y entonces luego perjudica tu restauración. Y de ley tienes que cubrirlo con un ionómero idealmente modificado con resina. ¿Por qué? Porque si vas a poner encima ácido y un sistema adhesivo para hacer una restauración sobre el ionómero,
Si este no es modificado con resina, es muy probable que se afecte también. Entonces, protección pulpar directa, eso es un tema largo de conversar, pero en definitiva, los que la intentan, existen muy pocos casos en que se pudiera intentar, casi siempre terminan en endodoncia, pero es más que nada cuando no ha habido invasión bacteriana, es decir, me emocioné tallando un diente e hice una exposición y he tenido todas las medidas de aislamiento y todo, quizás podría intentar una restauración, una protección pulpar directa, pero sigue siendo, hay que decirle al paciente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un arsenal de productos, hidróxido de calcio, y este es algo modificado, pero es fotopolimerizable, entonces ahí ya no tendrías que cubrirlo con ionómero. Si vas a utilizar estos, tiene que ser en muy poca cantidad y siempre cubrirlos con un ionómero modificado de resina. Y estamos hablando más que nada de un liner. ¿Qué es un liner? Es un ionómero que es más fluido y nos permite hacer una capa de 0.5 milímetros, porque si usamos el otro ionómero, que es para restauración, no nos va a dar esa capa tan fina, porque es un material más grueso, ¿verdad? Existen nuevos productos como el Biodentin, bioactivos, que están dando excelentes resultados. Es un poquito costoso. Yo la verdad no lo he usado. En mis alumnos hicimos una práctica en el taller, pero es muy prometedor. También otros usan MTA para protecciones pulpares directas. Y finalmente podemos poner como liner, si es que tenemos más de 2 milímetros, con toda la confianza, porque ¿qué es lo que estos pretenden? Estos pretenden que se cree dentina nueva, reparadora, y logre hacer así los 2 milímetros que hablé hace un momento. Algunos autores, me pareció escucharlo a un doctor decir que las resinas también están consiguiendo eso. Pero en todo caso, la otra opción es, no usamos nada de esto, simplemente aplicamos con toda la técnica el adhesivo en la dentina y lo cubrimos con una capita de resina fluida, que ahora se está utilizando la bulk, de 0.5 milímetros. Y luego hacemos nuestra restauración. ¿Cuál es el objetivo de los liners cavitarios? Lo más importante, sellar los túbulos dentinarios. Tenemos que conseguir sellarlos. ¿Para qué? Para reducir o eliminar microfiltraciones. Esta foto es de Belén. ¿Qué pasa? Se despega el material del sustrato y empiezan a ingresar las bacterias. O empiezan a ingresar estímulos a los túbulos dentinarios y nos da sensibilidad postoperatoria, se infiltran bacterias, caries, termina en patología pulpar. Y también se pretende promover la formación de dentina reparadora cuando tenemos menos de 2 milímetros, que hace un momento lo indiqué. Entonces tenemos la teoría hidrodinámica, ¿verdad? Que dice que la sensibilidad del diente se da porque en los túbulos dentinarios que hemos removido, quedan expuestos, los túbulos, hay un fluido. Y este fluido, ante el estímulo, agua, aire, se mueve, presiona las prolongaciones de los odontoblastos que están en directo contacto con el nervio y viene la sensibilidad. Si nosotros conseguimos sellar estos túbulos, que no haya nada, ningún estímulo que pueda ingresar y mover este líquido, en esta teoría diríamos que hemos conseguido evitar una sensibilidad postoperatoria o una infiltración bacteriana, etcétera, etcétera. Doctora. Si quieran ahorita hacer preguntas y continuamos. Ahorita hay una pregunta. ¿Hay alguna manera de estimular la formación de dentina? Sí, eso es lo que hablaba, de que estos productos, ionómero, hidróxido de calcio, dentro de su composición tienen esa característica. Por eso se los coloca, porque la idea es que aquí se empiece a formar dentina, ¿sí ven? Y empiece a ver esos 2 milímetros del que hablábamos. No he leído artículos en los cuales diga que la resina cumple la misma función. Lo escuché por ahí en alguna charla, pero no ha llegado a mis manos. Eso se los dejo para que ustedes lo investiguen. Pero sí, el Biodentin, el MTA, el hidróxido de calcio, el ionómero, sí tienen esa propiedad de ayudar a estimular a que la pulpa empiece a hacer más dentina.
y conseguir estos 2 milímetros. Por eso también hay una técnica que alguna vez se les dije que se llama stepwise. Es de que tú empiezas a remover caries y el tejido blando sigue ahí y tú ya no quieres seguir porque te parece que vas a llegar a la pulpa. Entonces colocas estos protectores pulpares, cierras y después de unos meses evalúas y usualmente se ha formado ya ese puente dentinario, entonces procedes nuevamente a remover todo y hacer tu técnica de principio a fin de tu restauración. ¿Alguna pregunta más? Que no tengo aquí el chat. No, solo eso hasta ahora. Entonces, continuamos. Bueno, entonces, como decíamos, una vez que hemos removido ya toda la caries, hemos hecho la protección pulpar si es que fuera el caso, bueno, siempre hay que hacer un sellado dentinario, eliminamos todos los tejidos que estén debilitados, vamos a evaluar y vamos a decidir qué tipo de restauración voy a realizar. Tú puedes tener una idea de lo que vas a hacer previa, pero realmente lo que te va a dar es cuando ya hayas removido toda la caries y todo el tejido dentario debilitado. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos buen esmalte, la lesión es pequeña, podemos hacer una restauración directa, una clase 2. Acá, un poco más amplia, siempre conseguir los puntos de contacto es complicado en una restauración directa. Decimos no, mejor aquí voy a hacer una incrustación, una restauración indirecta, es decir, que voy a tomar una impresión, la voy a mandar al laboratorio y luego la voy a cementar. Y ahora pues cada vez se confía más en la adhesión y se hacen ya restauraciones mucho más amplias de cerámicas de diferentes tipos. Hoy no voy a adentrarme en eso porque es toda una charla, ¿no? Pero ahora hay mucha variedad de cerámicas a nuestra disposición y también de resinas de laboratorio que se pueden hacer en el laboratorio y luego las cementas a tu remanente dentario siguiendo los protocolos adecuados. El éxito de la restauración va a depender entonces, nuevamente, repito, de seleccionar el material que vamos a usar y de cómo lo manipules, ¿verdad? Entonces, ahí viene el problema. Vamos a seleccionar. Hay 10.000 productos a nuestra disposición, ¿cuál vamos a usar para cada caso? Entonces, he tratado un poquito de resumir. Empecemos por los adhesivos. He puesto estos solamente porque son los que conseguimos en Guayaquil. En realidad hay muchos más, hay de 2 pasos, hay de 3 pasos, hay de autocurado, pero estos son un poco los que vemos más en la práctica diaria y los he querido dividir así. Ustedes saben que hay muchas clasificaciones de adhesivos, pero ahorita solamente voy a utilizar la clasificación de la técnica de grabado total y de la técnica de autograbado universal, que incluye la molécula MDP, perdón, que es un avance que en Japón estuvo patentado como 10 años, y luego finalmente salió y ya las demás casas comerciales empezaron a incorporar a sus productos. Entonces, fíjense bien qué adhesivo tienen en sus manos. Y averigüen bien si es universal, si es autoadhesivo. Dice universal, normalmente tiene esta molécula. Entonces, ¿qué pasa? Para estos adhesivos de aquí, de la técnica de grabado total, siempre debemos de grabar esmalte y dentina. Siempre. Si ustedes no graban dentina, estos adhesivos no se van a adherir a la dentina. Por lo tanto, siempre va a usarse el ácido fosfórico antes de utilizar esto, y hay muchas marcas comerciales adicionales, ¿verdad? En el autograbado, en teoría, no necesitaríamos usar para nada este ácido grabador y deberíamos de ponerlo directamente, ya lo vamos a ver, y polimerizar y ya tenemos. Pero la realidad de muchos artículos de estudio, incluyendo el estudio in vitro que hizo María Belén, es de que se recomienda, y los fabricantes así lo dicen, un grabado selectivo del esmalte. Porque si tú grabas el esmalte vas a conseguir una mejor adhesión que la que da sin usar ácido fosfórico al 35, 37%, perdón.
de estos adhesivos. Entonces, e incluso ahí hay un artículo de que tú deberías de grabar la dentina por 3 segundos. Pero bueno, eso todavía no nos lo están diciendo, por ahí alguien ha investigado eso y dice que consigue mejor adhesión si graba penitas la dentina. Pero vámonos a tratar de entender por qué se han fabricado estos dos tipos de adhesivos. Entonces, nuevamente, tenemos grabado total, es decir, echamos ácido al esmalte y a la dentina. Grabado selectivo, solamente le echamos el ácido fosfórico al esmalte. Y el autograbante, que dicen que no le eches nada de ácido, ¿verdad? Esto es una diapositiva de la exposición de María Belén Ramírez, así que le estoy dando el crédito respectivo. ¿Qué hace en el esmalte el grabado ácido? Cuando uno graba, se aumenta la energía superficial del esmalte, lo que va a ayudar a una buena humectación, y aparte de eso vas a crear irregularidades en prismas para que penetre el adhesivo. ¿Qué hace en la dentina? Remueve el barro dentinario. Para los que no se acuerdan, el barro dentinario, o el smear layer, como dicen algunos, es el residuo que queda luego de que limpiamos la caries con las fresas. Entonces, el smear layer, después de que hemos usado la fresa, ustedes ven cómo queda aquí, ¿verdad? Esta es la dentina, el túbulo dentinario, y nos quedan estos residuos. Luego de que echamos el ácido y lavamos, se limpia todo. El túbulo queda expuesto, libre de ese barrillo dentinario. Y las fibras colágenas quedan también expuestas. Entonces vamos a tener a los túbulos ya abiertos. Y luego el objetivo es que nuestro adhesivo penetre e impregne todas estas fibras y crear lo que se llama la capa híbrida. Es decir, se hace una sola y esa sería nuestra adhesión ideal. Suena muy bonito, pero ¿cuál es la realidad? Soplamos demasiado, después de enjuagar, colapsamos las fibras. Entonces, la dentina que debería estar así, queda así. Todas las fibras colapsadas, por eso es que se dice que no hay que resecar la dentina. Eso es una de las partes de sensibilidad a la técnica más complicadas, porque claro, apliqué el ácido, lo lavé, sequé y me emocioné secando, entonces ocurre esto, se colapsan las fibras. Soluciones que se han dado, algunos están diciendo de que usemos el alta succión para secar, que ya no usemos la jeringa. Otros utilizan pequeñas toallitas secantes, y con eso secan la dentina. Y esa es la parte un poco que complica el uso, aparte del aislamiento que mencioné anteriormente, el uso de adhesivos que utilizan la técnica de grabado total. Bueno, aquí es un poco explicando los pasos, ¿no? De que grabamos todo, enjuagamos, y luego hay que secar, pero bueno. ¿Qué pasa con el autograbado? Nuevamente volvemos al barrillo dentinario. No echamos ácido, no se remueve el barrillo dentinario. Se coloca encima el adhesivo. Estamos hablando de dentina, acuérdense, no de esmalte. Luego de que colocamos esto, la reacción es una capa híbrida que incorpora el smear layer o el barrillo dentinario a la capa híbrida. Entonces, en la clínica es menos riesgo porque no tenemos esta preocupación de si vamos a secar bien la dentina, la vamos a resecar. Entonces, cuando trabajamos en dentina, como que clínicamente nos da más tranquilidad o es menos sensible a la técnica, por así decirlo, el utilizar este tipo de adhesivos universales. Entonces, y más aún los que tienen incorporado el MDP, porque empieza a hacer varias capas que ayudan a que eso se mantenga. Algo que me olvidaba también es que está descrito de que después de 3 años, esta capa que habíamos conseguido se tiende a degradar y entonces es por acción de enzimas, ¿verdad?
Por eso es que ahora se dice que usemos clorhexidina, que eso ayuda a que no se degrade esta capa y no se pierda la adhesión. En el caso de las de autogravante, eso no ocurre. Entonces, esta es otra cosa a considerar en el momento de usar esto. Ahora, voy a trabajar en esmalte. ¿Qué importa? Puedo usar cualquier adhesivo. En realidad, puedo usar el otro adhesivo también en dentina, siempre y cuando tenga en cuenta todos los pasos que antes mencioné. Bueno, esto es un poco el MDP, que es el monómero funcional, de que la casa Puraray lo estuvo un buen tiempo patentando, y que realmente es muy bueno, ¿no? Porque protege a las fibras colágenas del fenómeno de hidrólisis que hablé hace un ratito. Ahora, vamos a seleccionar las resinas. Existen muchísimas resinas en el mercado, muchísimas. Doctora, hay una pregunta. A ver. ¿Existe la posibilidad de que el ácido siga efectuando su función en los sistemas adhesivos de un paso después del tratamiento? No que yo conozca, pero en realidad desconozco la respuesta. La verdad es que tendríamos que investigar un poquito. Ok, esa era la única. Bueno, ahora vámonos a resinas compuestas. Tenemos que escoger qué resina vamos a utilizar para cada tipo de restauración. Entonces las resinas, como ustedes saben, es una matriz de 10MA que tiene un relleno, y vamos a ver, de acuerdo a su viscosidad, cuáles serían sus usos. Entonces, las que tienen consistencia regular o convencional es la que utilizamos en la mayoría de los procedimientos, ¿verdad? Luego tenemos una de baja viscosidad, que son las fluidas. ¿Para qué vamos a utilizar las fluidas? Las fluidas, tengan en mente, de que se contraen mucho más al polimerizar que las convencionales. Además de eso, no tienen mucha resistencia a las fuerzas masticatorias. Es decir, ¿para qué las vamos a usar? Para áreas de difícil acceso, cuando de repente tenemos cariecitas que están un poco por esquinitas, que las hemos removido con la preservación y que no está comprometiendo el esmalte, podemos rellenarlas con esta resina fluida. Como capa intermedia entre el adhesivo y la resina convencional, nuevamente, como un liner cavitario. Y también para sellar pequeñas fosas y fisuras. Luego tenemos resinas de alta viscosidad. Estas son resinas muy duras que nos pueden ayudar, especialmente en piezas posteriores. Necesitas presionarlas un poco más y tienen unas excelentes propiedades físico-mecánicas. ¿De qué va a depender también de la partícula que tengan nuestras resinas? ¿Verdad? Hay microhíbridas, micropartículas, nanopartículas. De acuerdo a eso, ustedes van a tener mejores o peores propiedades físico-mecánicas, mejor o peor pulido, y las indicaciones varían. Entonces tenemos que la de nanopartículas, que son las que más ahora se están comercializando en el mercado, tienen unas buenas propiedades físico-mecánicas y también un muy buen pulido. Se pueden usar en dientes anteriores y posteriores. Entonces, en cambio, las microhíbridas, su pulido y lisura es bueno, pero no muy bueno. Entonces, si queremos realmente conseguir una estética mejor, nos vamos por la de nanopartículas, o nos vamos por la de micro, pero en dientes anteriores, porque en cambio ahí no tienen buena resistencia a la masticación. Tenemos también las propiedades ópticas, es decir, aquí tenemos 3 resinas. Las 3 son A2, el mismo color. Esta dice D, esta dice B, esta dice E. D significa dentina, B significa body, E significa esmalte. ¿En qué se diferencia? En su translucidez, es decir, la capacidad que tienen para que la luz las atraviese. Por lo tanto, si vamos a hacer una restauración estética y queremos hacer una técnica estratificada, vamos a incorporar esta resina más translúcida en zonas donde necesitamos replicar cómo se vería el esmalte, que es más transparente, como un vidrio. La D, mucho más opaca. Si solo queremos usar una resina, se recomienda usar la body, que es semi-translúcida. Entonces, si nosotros hacemos una buena morfología, esa se va a ver bien en boca. En cambio, que si la hacemos solo con esmalte, se va a ver gris, porque va a traslucir el fondo de la boca, que es oscuro. Si la hacemos solo dentina,
se va a ver opaca, se va a ver como muy chata. Y ahora vamos al otro tema. ¿Cómo estamos en tiempo? El tema de la contracción de polimerización. Y este es el gran dolor de cabeza y problema que tenemos con todas las resinas y sistemas adhesivos. De que cuando aplicamos la luz, esta se va a contraer. Y si hacemos mal la técnica, se va a separar. Y justamente ese sellado que queríamos conseguir se pierde, provocando múltiples problemas, como microfiltraciones, porque se separa, o en caso de que no se separe, vamos a hacer que las cúspides se flexionen y pueda haber microgrietas en el diente. De ahí que se están haciendo todos los esfuerzos para evitar que este fenómeno ocurra. Nosotros como clínicos, ¿qué podemos hacer? La técnica incremental, es decir, poner capita de resina de hasta 2 milímetros, polimerizamos, polimerizamos, polimerizamos. Luego también puede ser oblicua, como aquí, ¿verdad? Siempre evitando que se toquen para que no haya esta flexión de cúspides. Ponemos una capa abajo, que podría ser la resina fluida, polimerizamos, luego empezamos a poner nuestros conitos, polimerizamos y así. Entonces, como les dije, la técnica correcta de aplicar una restauración de resina compuesta es engorrosa y es sensible a la técnica. Debemos de tener mucha paciencia para hacerla bien. Han aparecido en el mercado las resinas bulk. Estas pretenden en algo aliviar este fenómeno. Incorporan dentro de su composición ciertos componentes que alivian el estrés de contracción y aparte son más translúcidas. Por lo tanto, dicen que puedes colocar capas de hasta 5 milímetros, lo cual te ayuda a hacer la restauración más rápida. Y no es que no se contraen, pero tienen un sistema de que alivian este estrés de contracción y realmente son muy útiles en la clínica, te ayudan a trabajar más rápido. El problema que tenían es que al ser muy translúcidas no se ven tan bonitas. Ahora la 3M ha sacado una nueva que dice que al momento de fotopolimerizarla luego cambia el color y se hace opaca, pero si no, la alternativa es colocar esta y ya en las últimas capas colocar las convencionales si quieres conseguir una estética. Pero son excelentes para especialmente las cavidades posteriores, las hay fluidas, las hay convencionales, y es algo que sigue avanzando. Y un gran problema que tenemos es la fotopolimerización, que muchos piensan que es de prender la luz, pic, pic, y se acabó. Y hay muchas cosas que fallan a la hora de fotopolimerizar. Primero debemos conocer la intensidad de nuestras lámparas, porque si tienes menos de 600 de intensidad, bótala a la basura, no te sirve. De acuerdo a la intensidad, calculas el tiempo que debes polimerizar. Entonces no es de que todo es estándar, de que hay que polimerizar 20 segundos. Depende de tu lámpara. Depende de cuál es la intensidad de tu lámpara. Pero ahora, más aún, ¿es igual una lámpara comprada en Amazon de $20 que una lámpara como la Blueface, la Val o la Elipar? No, porque tienen otros factores importantes, que es cuánto penetra la luz, cuántos LEDs tiene, porque la longitud de onda, que es otra característica de la lámpara, es la que estimula el iniciador en la resina para que ésta empiece su proceso de polimerizarse. Y hay ciertos iniciadores en las resinas que son muy blancos, que no todas las luces LED los activan. Entonces quedan porciones de resina sin haberse polimerizado correctamente. Es muy importante posicionar bien la lámpara. Si uno la aleja de la restauración, pierde profundidad de curado, porque no va a llegar la luz lo suficientemente hasta el final de la resina y van a quedar monómeros libres que pueden ocasionar problemas a corto, mediano o largo plazo. Entonces, hay que posicionarla bien. Esto es crítico en las clases 2. Hay lámparas que tienen un protector aquí que hace que se alejen. Es mejor quitarla y ponerle un wrap de esos plásticos de cocina. Hoy en día se recomienda incluso cubrir toda la lámpara para evitar contaminación cruzada.
y la falta de mantenimiento, ¿no? A veces hay restos de materiales en la lámpara, lo cual hace que la luz no salga correctamente. Lo que les decía, ahora hay estas lámparas que se llaman polywave, que tienen diferentes rayos en diferentes longitudes de onda para poder polimerizar todo tipo de resina con diferentes iniciadores. Y luego tenemos también de que muchas veces la punta de la lámpara no es uniforme en cómo bota la luz, lo cual es engañoso porque uno cree que tiene una intensidad buena, pero en realidad la intensidad buena no está en toda la restauración, sino que solamente está en unas porciones y hay partes de la resina que no están recibiendo la suficiente intensidad de luz para que se haga el proceso correcto de monómeros a polímeros. Y luego vienen los fracasos en las restauraciones. Finalmente, pues, es importante un buen pulido de las resinas. Como les dije antes, si vamos a hacer clase 2, seleccionar bien qué matrices vamos a usar. Ya eso sería capítulo para otra charla. Aquí les puse un video de una restauración directa, como para verlo de principio a fin, pero no me deja, no sé por qué, verlo. Bueno, antes de pasar a eso, un poco de restauraciones indirectas. La restauración indirecta, el proceso es el mismo en el sustrato dental, lo mismo. Vamos a tener el sustrato dental, vamos a tener un sistema adhesivo. La diferencia es que en lugar de la resina vamos a tener un cemento a base de resina, un cemento resinoso, que a su vez se va a unir a este fragmento de porcelana, sea feldespática, de silicato de litio. Bueno, eso ya tendría que ser otro tema porque hay variedad, hay que tratar la superficie interna de esta cerámica y luego silanizarla para que a su vez se una y todo esto se hace un complejo que se adhiere al diente. Pero hay que respetar todos los protocolos de cómo tratar internamente la superficie de la cerámica de acuerdo a su composición, de silanizarla y luego el agente de unión va a ser el cemento que a su vez a través del sistema adhesivo se va a adherir al diente. Y nuevamente ahí entramos en otro problema de seleccionar el cemento. Hay en cantidad de cementos para diferentes usos. Para carillas se recomienda el fotopolimerizable, es decir, viene como una resina, uno la aplica, remueve los excesos y aplica la luz, previamente habiendo hecho lo que anteriormente les especifiqué. Y bueno, con eso, agradecerles la invitación, y si hay preguntas, falló el video. A ver, aquí. Desde Baratieri. Llevamos la oclusión. Limpiamos. Acuérdense, sustratos limpios. Remoción de caries. Colocación correcta de la matriz. Importante no dejar espacios. Esta es una técnica de grabado total, dentina y esmalte. Secado adecuado de la dentina. Frotamos el adhesivo. Polimerización correcta. Aplicamos primero la parte proximal. Seguimos colocando. Si se dan cuenta, son porciones pequeñas de 2 milímetros. Se va haciendo
Tenemos ya nuestra pared proximal y ya nuestra cavidad se convirtió en una clase 1. Y luego seguimos formando, como les dije, y vamos haciendo la morfología a la vez que vamos poniendo la resina. Repasamos bien la morfología. Nuevamente polimerizamos. Chequeamos oclusión. Pulimos. Bueno, en todo caso, muchas gracias nuevamente a todos. Y, a ver. Ok, tenemos una pregunta. ¿Cuál debería ser la correcta ubicación de la lámpara de fotocurado, verdad? Sí, algunos autores dicen que la coloques no directamente sobre la resina porque siempre va a tender a contraerse. Algunos la colocan por vestibular, pero en realidad si tú haces la técnica incremental puedes colocarla. Lo importante es que esté bien cerca para que la luz penetre y en caso de que haya mucho calor, algunos autores sugieren que a la vez le esté soplando con una jeringa triple. Sí, me han hecho unas por interno. ¿Qué sucede si no se coloca adhesivo? Se despega. No hay, a menos de que hayas hecho una retención mecánica, como era la amalgama. La amalgama no tenía, ahora hay unas amalgamas que las adhieren, pero antes tú simplemente hacías una preparación retentiva con paredes rectas y demás y conseguías adherirte. Pero, perdón, no adherirte, o sea, se quedaba en el diente, pero por retención mecánica. Ok, uno más, a ver. ¿Qué marca recomendaría de resina universal para cualquier tipo de adhesivo? Perdón, ¿me puedes repetir? ¿Qué marca recomendaría de resina universal para cualquier tipo de adhesivo? En realidad, nuevamente, ustedes tienen que ir probando. Existen excelentes marcas. Cuando uno habla con los colegas, a uno les va bien con una, a otros les va bien con otra. Y si quieren estética, yo diría que en el caso de Ivoclar Bioadent tienen su marca Empress Direct. También la 3M tiene pues la X750, si no me equivoco, aquí la tengo. La Ultradent tiene también muy buenas resinas. De cada casa comercial, la verdad, tiene excelentes resinas. Lo importante es saber, primero, cuánto le puedes cobrar a tu paciente, porque las resinas que son más estéticas, son más cariñosas. Hay otras resinas que cumplen una buena función y que dan excelentes resultados igual. Okay. Tenemos, ¿qué tan confiable es la jeringa triple ya que bota partículas de agua? No solo de agua, sino también de aceite. Entonces es importante darle mantenimiento constante a los equipos. Y aparte de eso, yo sí suelo soplar en el babero del paciente por cualquier duda. Y si tú ves que hay algo de humedad, sabes que no te va a ir bien. Tienes que hacer alguna otra forma de secado, ¿no? Y más aún cuando estás aireando el adhesivo. Es un problema, la jeringa triple.
Y tenemos, como también estuvimos retransmitiendo en Instagram, de ahí vienen dos preguntas. Una es opiniones acerca de la Deep Cure de 3M. Bueno, aquí Marlon me mandó un brochure en el cual dice que es, por aquí lo tengo, es la que más penetra, porque ahora están hablando mucho de la irradiancia, ¿no? Es decir, llega la luz en profundidad y qué tan amplio queda el chorro de luz. Me olvidé de comentarles, tuve un tutorial de Daniel Hidalgo que hizo un estudio de las lámparas que usaban los chicos en las clínicas. En cuanto a intensidad, en general, si estaban bien cargadas, todas tenían una intensidad buena. El problema está en las baterías, en las que son inalámbricas, que a medida que se iban descargando, si uno medía la intensidad, seguían prendiendo, pero la intensidad era de 200, o sea, eso no polimerizaba nada. En cambio, la Elipar, que es la que tenemos en la clínica, así estaría a punto de descargarse, no bajaba de 600. Y a eso agréguenle el tema de que el chorro de luz sea realmente completo, que no sea como esa diapositiva que les enseñé, de que no sale en todo el diámetro de la lámpara la misma luz, solo en un puntito. Entonces sí hace la diferencia una lámpara con respecto a la otra. Y de ahí tenemos, Estoy saludándolo a Mario. Gracias, Mario, por quedarte toda la presentación. Saludos. ¿no es mejor usar resina fluida para formar una pared interproximal? No, el tema de la resina fluida, que yo también lo hago, es cuando quieres, a veces tú, por más de que pones la matriz en la parte proximal, te queda una brechita, que no la logras ni con la cuña cerrar bien. Entonces recomiendan poner un poquito de resina fluida en esa partecita como para asegurarnos de que haya un buen sellado. Esto asumiendo de que estás con aislamiento absoluto y súper seco. Otros también están aplicando el concepto de elevar el piso de la cavidad cuando hay una encía que está, pero o sea, primero tienes que haber visto la cresta ósea, ¿no? O sea, tienes que tener los 3 milímetros del espesor biológico. Pero entonces tú luego con esa técnica elevas ligeramente el piso y luego ya haces la cavidad normalmente. Pero siempre tengan en cuenta, la resina fluida tiene poca carga, no resiste mucha presión. Entonces, si no pueden hacer toda una cavidad que va a recibir fuerzas masticatorias con una resina fluida, porque no va a resistir. Sí, y tenemos, entre la resina fluida y la bulk, ¿cuál es preferible usar como liner? A ver, lo que pasa es que hay resina fluida bulk. Entonces, no confundamos conceptos. Lo fluido lo está dando por la viscosidad. Es decir, cuánto fluye una resina. Déjame ver si la resina fluida bulk y la resina fluida regular se van a ver igual. Lo que varía es la composición química, es decir, que la resina bulk tiene incorporada en su composición algo que hace que haya menos estrés de polimerización y por lo tanto la puedes poner un poquito en capas un poquito mayores. En cambio que la resina fluida normal no lo puedes hacer. Si lo vas a usar como liner, igual la resina bulk no deberías de ponerla tampoco, la puedes poner un poquito más gruesa porque vas a saber que vas a polimerizar. Pero igual hay que terminar con resina convencional. Y tenemos, ¿cuál sería la diferencia entre los liners que existen para la colocación sobre la dentina y cuál es el mejor? La palabra mejor no me gusta utilizar. Yo creo que depende de cada caso. En el caso de liners de ionómero de vidrio, yo me acostumbré a trabajar con la marca Fuji y también he trabajado con la marca Vitremont de la 3M. No necesariamente tienen que ser esas las únicas marcas. En el caso de utilizar adhesivos, sí hay una preferencia en la literatura por usar el de la casa Kerr, que es el que les enseñé hace un ratito. El Optibond, bueno, no lo encuentro ahorita, pero se dice que mejor siempre es la técnica de las botellas separadas, ¿verdad? Que es el adhesivo de cuarta generación.
Ok, la siguiente. La aplicación de piedra pómez o pasta profiláctica antes de la colocación de resina no causa una desventaja al momento de la adhesión. La piedra pómez para nada. La pasta profiláctica sí pudiera tener algunos residuos que te puedan perjudicar. Y algo que también me olvidé de mencionar, que es importante hacerlo, es que debes de preguntarle al paciente si es que se ha hecho un blanqueamiento previo. Recuerden que los productos de blanqueo perjudican la adhesión totalmente. Hay que esperar 15 días para que el sustrato dental vuelva a tener esa capacidad de adhesión. Y también hay que tener mucho cuidado con los preparados con eugenol. No deben de dejar en una cavidad un material con eugenol porque el eugenol también perjudica la adhesión. Por eso ahora la mayoría de los cementos temporales, si ustedes ven, dice NE. Eso significa no eugenol, sin eugenol. Eso, Mayra. Optibón FL de cuarta generación. Exacto. Ya, nada más. Yo tengo una pregunta, doctora. En una parte de la presentación usted habló acerca del uso de la clorexidina. ¿En qué Ajá. momento y cómo se lo utiliza y cuál es la ventaja de ello? Ya. Como les dije, déjenme ver si retrocedo a la diapositiva. El problema es la capa híbrida con los adhesivos de grabado total. Se ha comprobado que se degrada por acción de unas enzimas. Entonces lo que pretende, déjenme ver si aquí está. Sé que estoy medio camarona con este asunto. Lo podemos ver mejor. Déjenme poner acá. A ver. Ya. Aquí tú puedes ver, bueno, que está en inglés, pero en todo caso, en la letra F. Que aplicas el ácido y que lo lavas y secas, ¿verdad? Entonces, luego de eso, pones ¿cómo se llama? Una clorexidina acuosa, una solución de clorexidina por 30 segundos. 30 segundos frotas y luego de eso utilizas una esponjita ligeramente húmeda para absorber cualquier exceso que haya de clorexidina y de ahí aplicas recién el adhesivo. O sea que es antes de aplicar el adhesivo. Hay un adhesivo de la Ultradent que ya tiene incorporada la clorexidina en su composición. Pero esto es solamente para cuando usas la técnica de grabado total. Listo, doctora. Esas son todas las preguntas que nos han hecho. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy con su charla. La verdad es que muy interesante. Nos aclaró, creo que, muchas dudas a las personas que estamos aquí, que atendemos pacientes en las clínicas de restauradora y especialistas que se encuentran tratando a pacientes. Gracias a ti, Mariuxi, por la invitación. Espero les haya gustado. Lo he hecho con mucho cariño para ustedes. Sí, muchísimas gracias. En nuestra página de Instagram hemos grabado la conferencia. Si es que se perdieron alguna parte, pueden ir ahí a verla. Va a estar por 24 horas. No se olviden que el día de mañana vamos a tener de invitada a la doctora Jenny Guerrero a las 4 de la tarde. Los esperamos aquí y vamos a estar publicando el link en nuestra página de Instagram y se los vamos a estar mandando al grupo de WhatsApp. Así que una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros. Chao. Chao. Margie.